Amén. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, estamos el día jueves y día jueves es estudio de la palabra de Dios. Yo quisiera empezar con ustedes un tiempo de estudio en la palabra de Dios, fundamentándonos en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a hacer un estudio muy detallado, pormenorizado acerca del libro del Apocalipsis. Espero que nos acompañe en ese tiempo de estudio bíblico de la palabra de Dios, lo cual vamos a estar desvendando, hablando sobre el libro del Apocalipsis, y vamos a tratar de hablar sobre cada pasaje, cada capítulo, cada versículo del libro del Apocalipsis, y vamos a iniciar con una introducción sobre lo que es el libro del Apocalipsis. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando sobre el significado del nombre Apocalipsis, ¿no? Y al contrario de lo que algunos piensan, la palabra Apocalipsis no significa enigma, desastres, catástrofes o cosa por el estilo. Normalmente se escucha por ahí hablar del Apocalipsis y siempre está asociado con tragedias, con catástrofes, con desastres, con cosas de destrucción, con cosas relacionadas con desastres o cosas por el estilo. Pero la verdad es que la palabra Apocalipsis no significa nada de esto, ¿no? Aunque el libro infiere a eso, es decir, hablar de ese tema, ¿no? En el libro encontramos acerca de desastres, meteoritos cayendo, el agua volviéndose en sangre, terremotos y cosas por el estilo. Sin embargo, el significado del nombre Apocalipsis no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, la palabra viene del griego apokalupsis y se compone de dos partes. La primera parte es apo, que quiere decir lejos de, y calipsis es un velo, que quiere decir un velo. Entonces, Apocalipsis significa revelación, es decir, descubrir, remover, quitar el velo. Tiene el sentido de abrir una cortina, abrir un velo, una cortina, para descubrir lo que está detrás de ella. Y este es el sentido, revelación, es decir, algo que es abierto para mostrarse lo que estaba por detrás. Así que la revelación que tuvo Juan fue una muestra de Dios en aquello que estaba encubierto y que no se veía hasta que Juan recibió la revelación de las cosas que habrán de acontecer en un tiempo futuro, ¿no? Y algunas de ellas ya acontecieron, obviamente. Pero vamos a ver entonces esto, es la revelación. Y el apóstol Pablo usa esa palabra, es decir, esta palabra Apocalipsis, que él recibió su evangelio por Apocalipsis de Jesucristo. Encontramos esto en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo habla de eso. Dice así: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y aquí encontramos la palabra Apocalipsis. Pablo recibió su evangelio por Apocalipsis, es decir, por revelación de parte de Jesucristo. Jesucristo entonces desvenda a Pablo lo que escondía el evangelio, y él predica acerca de aquello que el Señor le había mostrado y que, según él, estaba oculto anteriormente al mundo, ahora es revelado por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo. Por eso la palabra Apocalipsis significa de este modo entonces revelación.
y está basado justamente en el primer versículo del libro que dice ahí el primer versículo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que nos dice que Apocalipsis es la revelación, es decir, el quitar el velo, el mostrar lo que habría de pasar. Es el último libro inspirado del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Apocalipsis es el último libro que es considerado como libro inspirado del Nuevo Testamento. Entonces hemos aprendido qué significa la palabra Apocalipsis, ¿no? Entonces hemos aprendido que la palabra Apocalipsis significa revelación, significa quitar el velo, significa abrir una cortina y mostrar lo que está por detrás, ¿no es cierto? Entonces estas cosas son interesantes, es bueno conocer respecto a esto. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio y vamos a ver ahora sobre el autor del libro del Apocalipsis. El autor, o más bien el escritor de este libro, es el apóstol Juan. Como se menciona en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 4, lo cual vamos a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y luego el versículo 4. Dice así. Versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces ahí encontramos que esta revelación la recibió el apóstol Juan. En el versículo 4 encontramos también lo siguiente. Ahí el propio Juan lo afirma, lo asegura que él es el autor de este libro. Dice así: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ahí encontramos que Juan mismo testifica de que él es el autor, el escritor de este libro considerado el libro del Apocalipsis. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces hemos aprendido ahí lo siguiente. El autor del libro es el apóstol Juan. Tenemos obviamente algunos indicios que después estaremos hablando acerca de esto para dar más pruebas acerca de este escrito. Vamos a ver ahora el lugar que fue escrito. ¿En qué lugar fue escrito el libro del Apocalipsis? Según el mismo texto bíblico, el libro fue escrito en la isla de Patmos. En la isla de Patmos encontramos esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por lo tanto, ahí encontramos que el lugar de la escritura fue la isla llamada Isla de Patmos. Después vamos a estar hablando un poquito más sobre este lugar y dónde se ubicaba más precisamente. Este lugar está localizado a unos 100 kilómetros al suroeste de Éfeso, de 16 kilómetros de largo
por 9 a 10 kilómetros de ancho en su porción más ancha. Es una isla rocosa, sin árboles. Según la tradición eclesiástica, Domiciano, que fue el emperador en aquellos días, en el tiempo de Juan, él deportó a Juan a Patmos en el año 95 después de Cristo, y su liberación ocurrió 18 meses después. ¿No? Estos hechos últimos que hemos hablado aquí están basados en hechos históricos y en algunos casos en la tradición eclesiástica, es decir, la tradición de la iglesia antigua, pero ellos no hacen parte de los escritos originales, ¿no? Entonces hemos visto aquí que el lugar de la escritura fue un lugar llamado la isla de Patmos. Cuando estemos estudiando sobre el texto bíblico, vamos a estar entonces definiendo un poco más sobre esta localidad, o sea, la isla de Patmos. Vamos a hablar ahora sobre la fecha de la escritura, en qué tiempo fue escrito el libro del Apocalipsis, ¿no? La fecha de la escritura de este libro, en qué época fue escrito este libro, en qué año fue escrito este libro. Este libro fue escrito entre los años 95 al 98 después de Cristo, en los días del emperador Domiciano, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto. ¿En qué año fue escrito? En los años 95 al 98 después de Cristo. Si calculamos respecto a la fecha, vamos a darnos cuenta de que este libro fue escrito muchos años después de que Jesús haya ascendido a los cielos. Por lo menos unos 60 años después que Jesús ascendió a los cielos es que fue escrito el libro del Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar más de eso después. Vamos a ver ahora un breve bosquejo del libro, es decir, cómo se divide el libro del Apocalipsis o cómo podemos dividirlo en sus partes para analizarlo de mejor manera. Primero tenemos un bosquejo del libro, después yo voy a pasar esto también para que ustedes lo analicen y lo vean. Introducción. La introducción va en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8 tenemos entonces una introducción al libro, es decir, una introducción a todo el contenido del libro. Juan define su nombre, los acontecimientos iniciales. Esta es la parte introductoria del libro, ¿no? El cuerpo de la obra, es decir, todo aquello que es el contenido del libro, va del capítulo 1, versículo 9, al capítulo 22, versículo 5. Y ahí dentro de ese contexto tenemos la visión del Hijo del Hombre, la visión que tiene Juan en el capítulo 1, versículos del 9 al 20. De este modo se va bosquejando el libro. Y tenemos una conclusión que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 al 21. Después nosotros estaremos enviando estas partes para que lo vean también. Vamos a ver ahora destaques del cuerpo de la obra. Estos lo encontramos en lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al capítulo 3, versículo 22. Vamos entonces a definir esto. En esto se define lo siguiente: la carta a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al capítulo 3, versículo 22, encontramos las cartas a las 7 iglesias. El juez soberano y su corte. Encontramos esto en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Los 7 sellos, el cielo abierto, la justicia de Dios, encontramos en el capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 1. Las 7 trompetas y los juicios de Dios sobre la tierra, donde encontramos esto en el capítulo 8, a partir del versículo 2 al capítulo
11 y versículo 19. El fondo del conflicto terrestre. Encontramos esto en el capítulo 2 al capítulo 14, versículo 20. Esto es un bosquejo que estamos dando de todo el libro. Los primeros anuncios del juicio de Dios sobre Roma. Capítulo 14, versículo 6 al versículo 20. Las 7 copas de la ira de Dios. Encontramos esto en los capítulos 15 y 16. El último anuncio del juicio de Dios sobre Roma. Encontramos esto en el capítulo 17, versículos 1 al capítulo 19 y versículo 8. La cena de las bodas del Cordero. Encontramos esto en el capítulo 19, versículos 9 y 10. La caída de Roma y sus consecuencias, donde encontramos en el capítulo 19, versículos del 11 al 21. El milenio y la batalla de Gog y sus consecuencias. Encontramos esto en el Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. El juicio final, donde encontramos en el capítulo 20, versículos del 11 al 15. La nueva Jerusalén, donde encontramos en el capítulo 21, del versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. Y la conclusión, encontramos en el capítulo 22, versículos 6 al 21. Entonces ahí tenemos un resumen de todo el libro, es decir, un bosquejo general de todo el libro del Apocalipsis. Ahora, vamos a hablar ahora de una breve introducción sobre el libro en su sentido general. El Apocalipsis, hemos dicho, es la revelación, es el libro de las revelaciones de Jesucristo que Dios le dio. La palabra Apocalipsis, como ya se ha visto, significa revelación, que a su vez significa descubrir, remover, quitar el velo. Es por lo tanto el descubrimiento de alguna cosa que estaba escondida. En el libro del profeta Amós dice que Dios no hará nada sin antes revelar a sus siervos los profetas las cosas que han de acontecer. Eso encontramos en Amós capítulo 3, versículo 7, y vamos a leer. Entonces en Amós capítulo 3, versículo 7 encontramos lo siguiente: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar a sus designios o revelar sus designios a sus siervos los profetas. Entonces, en esto está fundamentado el libro del Apocalipsis, en la revelación que Dios dio de aquellas cosas que habrán de acontecer en el tiempo futuro. Así que en el Apocalipsis Dios está revelando sus secretos a su profeta Juan. Muy bien, en esta breve introducción al libro del Apocalipsis hemos visto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hemos aprendido lo que significa la palabra Apocalipsis. Hemos también aprendido quién es el autor del libro del Apocalipsis. Hemos entendido que es el apóstol Juan. Aprendimos también el lugar en que fue escrito, que fue en Asia, en una isla conocida como la isla de Patmos. Hemos aprendido también que este libro fue escrito allá por los años 95 al 98 después de Cristo. Y también hemos dado un resumen general, un bosquejo general del libro del Apocalipsis, dividiéndolo en varias partes. Y también hemos hablado una breve introducción al libro del Apocalipsis y el significado de la palabra y por qué Dios quiso entonces hacer esta revelación. Él quiere mostrar las cosas que vendrán y acontecerán pronto. A continuación vamos a analizar a partir del versículo 1. A partir del versículo 1 vamos a estar describiendo varias cosas respecto al libro del Apocalipsis. Y vamos a analizarlo profundamente, texto por texto, versículo por versículo,
a partir del versículo 1. Esto queda para la próxima clase. Que Dios les bendiga.